Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su clase de imagenología. Yo soy Citlali Montes. Voy a encender mi cámara para que me vean. Algunos ya me conocen, otros no, pero este video es para hablarles un poco acerca de la imagenología reproductiva de la yegua. También voy a hablarles un poco acerca de imagenología en el neonato equino, pero este video solamente vamos a hablar y adentrarnos a la parte reproductiva. Y bueno, voy a pausar mi video para que ustedes pongan atención a la pantalla. Ok, entonces comencemos. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, vamos a hablar acerca de el ultrasonido como tal, ya que es nuestra técnica de imagenología para la parte reproductiva en caballos. Y es importante saber algunos aspectos. En primera instancia, bueno, el manejar a una yegua, sobre todo la parte reproductiva, nos va a implicar mucho que nosotros nos posicionemos justo atrás de la yegua, lo cual sí puede ser peligroso porque obviamente es una zona de bastante peligro, es decir, ahí podemos tener bastantes accidentes, por lo que el manejo en ellas debe ser bastante precavido. Algunas yeguas no permiten como tal una palpación, entonces es importante también tomar en cuenta que podemos hacer cierta contención farmacológica mediante una sedación ligera, siempre y cuando la yegua lo permita, es decir, no esté gestante, por ejemplo, y también que su manejo lo amerite. Muchas veces hay yeguas que se acostumbran ya a este tipo de maniobras de manejo, por lo que no necesitamos tener tantos aspectos farmacológicos, pero sí es importante que lo conozcan. Ahora, como ven en la imagen, espero que vean mi cursor, pues se ve aquí una pony, ¿no? Una pony algo pequeña que tiene este manejo de una paca justo atrás y además tiene manejo con dos personas para que podamos hacer una evaluación reproductiva. De igual forma, también tenemos ciertas contenciones físicas. No sé si alcancen a ver este chute o caja de manejo. Si pueden observar que además de tener una puerta para que la yegua, si es que llega a patear, llegue a pegar en esta puerta, también tiene un pequeño pasillo o un pequeño chute para sus potros. Entonces es importante establecer que generalmente cuando nosotros hacemos imagenología reproductiva, es importante pensar no nada más en las yeguas vacías, sino también en yeguas que tienen una gestación y además tienen un potro a pie, por eso es importante. Hay algunos lugares que nos permiten tener nuestra propia caja de manejo o hay lugares en los que necesitamos nosotros hacer pues palpación, por ejemplo en caballerizas, entonces siempre una esquina es un aliado importante porque así nosotros tenemos un manejador que está ayudándonos y nosotros estamos detrás del muro, con la mano podemos estar ahí palpando. Se dificulta un poco, pero ya la práctica nos va ayudando. Entonces, el manejo en yegua, sobre todo en la parte reproductiva y de imagenología, tenemos que cuidar no solamente nuestro aparato de ultrasonido, sino también tenemos que cuidarnos a nosotros. Por eso es que se los quise poner. Entonces, bueno, ¿qué materiales necesitamos? Generalmente vamos a hablar del ultrasonido rectal y del ultrasonido que se hace en abdomen. Hay algunos términos que se pueden confundir, por ejemplo, se llama mucho esto ultrasonido transrectal o ultrasonido transabdominal o ecografía transrectal o ecografía transabdominal, pero en realidad tenemos que tomar en cuenta que nosotros estamos introduciendo nuestra mano justo en el recto y que la imagen que vemos está viendo parte de la mucosa rectal y parte de los órganos que están más profundos. Entonces, sí es importante como aclarar este punto siempre que hablemos de este tipo de ecografía o ultrasonido rectal, pues estamos hablando de que estamos haciendo un ultrasonido nosotros metidos dentro de una víscera, literalmente. Nuestra mano está justo en la mucosa del recto. Obviamente, ¿qué necesitamos? Bueno, una yegua, eso es tal vez obvio, pero lo quise colocar. Conocimiento sobre anatomía es vital, vital, porque a veces conocer la anatomía nos va a ayudar también a determinar cómo sería el tipo de ecogenicidad que tendría este tejido y también podríamos identificar cosas anormales. Obviamente gel o un medio de conducción para ultrasonido rectal, yo siempre utilizo gel, sobre todo porque voy a entrar a la mucosa rectal. Obviamente, aunque mi mano esté en un guante y meta el transductor lineal, que es el que vamos a ocupar,
generalmente sí me gusta tener algún lubricante, ¿no? Sobre todo algo que nos ayude a tener un buen medio de conducción. En el ultrasonido abdominal, bueno, ya hablaremos más adelante de él. Y en cuanto a algún anestésico o relajante de la mucosa rectal, pues hay algunas diferencias, ¿no? Hay algunos médicos que pueden utilizar lidocaína, por ejemplo, que hace que haya una relajación de toda la musculatura lisa de la parte rectal, o algunos utilizan nada más lubricante. Pero bueno, yo siempre les comento que si es una yegua primeriza, una yegua que apenas está empezando a aprender a ser palpada, sí sería recomendable que fuera obviamente algo que nos ayudará a relajarla un poquito más. Algunos lo que utilizan también es butilgosina, la famosa buscapina, pero pues cualquiera de las dos funciona. Eso lo dejo a la consideración del médico. Y bueno, guantes de palpación es muy importante, de estos guantes largos. Algunas personas utilizan guantes que inclusive llegan a proteger, sobre todo el plástico, la parte del brazo y la parte de los pectorales, sobre todo porque pues estamos pegados literalmente a las nalgas de la yegua, entonces sí es importante tener este manejo. Un bote contenedor de materia fecal, ese es cuando estemos en una caja de manejo, en un chute. Algunas veces cuando hacemos palpación en caballeriza, pues generalmente no hay tanto problema con que depositemos las heces dentro de la caballeriza, o si lo hacemos en pradera, pues también no hay ningún inconveniente, pero sí es importante porque al final de cuentas, para que nosotros podamos palpar bien y podamos hacer una buena imagenología, sí necesitamos vaciar completamente el recto. Y bueno, una venda también es opcional. Algunos lo hacen sobre todo para que no estén estorbando los pelos de la yegua, de la cola de la yegua. Algunos otros lo que hacen nada más es que alguien agarre la cola, la sujete un momento y bueno, en algunas ocasiones cuando se hace algún otro manejo reproductivo se puede utilizar una venda, puede ser elástica, puede ser como estas vendas de descanso y pues la verdad ayuda mucho al manejo de la yegua. Muy bien. ¿Qué tipo de ecógrafo vamos a utilizar? ¿Qué tipo de equipo? Pues generalmente hay de muchos precios. Yo recomiendo que sea un transductor lineal, eso nos va a ayudar mucho a tener una imagen que no esté muy seccionada y generalmente utilizamos pues profundidades entre 5 a 10 centímetros, no es grande la profundidad y generalmente se utiliza de 5 a 7.5 MHz. Dan una buena imagen. Podemos utilizar algunos otros aparatos que no tengan pues tan buena ganancia, tan buena imagen, pero sí no necesitamos gran cosa como en ultrasonidos más profundos. Yo les recomiendo que sea un ecógrafo, un aparato de ultrasonido que sea fácil de transportar, que no sea tan pesado. Algunos de estos aparatos son muy hermosos, tienen imágenes muy bonitas, pero son difíciles de transportar, pesan mucho, son fáciles de que se rompan. Entonces, algunas veces el utilizar este tipo de equipos que son más portátiles, más prácticos, nos dan tal vez no una muy buena imagen, pero sí son más resistentes. Y obviamente transductores, hay algunos que pueden llegar a hacerlo con transductores microconvexos, pero lo veo difícil, sobre todo por el tipo de transductor, pero el más indicado es uno lineal que nos permite que obviamente haya menor cantidad del transductor dentro de la mucosa y también nos permite que podamos tener imágenes bastante nítidas. Los costos, siempre me preguntan, ¿cuánto cuesta un ultrasonido para hacer reproducción en yeguas? Pues puedes gastarte entre unos 40,000 a unos 300,000 pesos, un poquito más. Ahora sí que depende tu presupuesto, pero en realidad iniciar la parte de imagenología reproductiva, puedes hacerlo con un ultrasonido, les digo, como de este tipo, portátil y resistente. No necesitas una imagen tan grande, una imagen tan nítida en este caso. Y bueno, ¿cómo es el procedimiento? Les quise hablar un poco de la técnica de palpación, sobre todo porque muchas veces antes de empezar imagenología reproductiva, antes de ver como tal algo en la pantalla, es muy importante que ustedes puedan sentir cosas. Y lo digo porque a veces muchos aprendemos solamente a hacer ultrasonido, ver la imagen y de ahí partimos. Lo que sí recomiendo mucho es que ustedes aprendan a palpar, que ustedes
tengan esa sensibilidad y que así les va a ser mucho más fácil poder identificar aspectos ya imagenológicos. Entonces, me preguntan también muchas veces qué brazo utilizar, que si el derecho, que si el izquierdo porque tiene más sensibilidad, si el derecho porque tiene más sensibilidad, o utilizar el izquierdo porque si eres diestro y la yegua te llega a lastimar, pues ya no hay tanto problema. Yo les digo que, o les recomiendo que aprendan con ambos brazos, porque hay veces en que no puedes estar palpando con tu brazo derecho y viendo la imagen del lado izquierdo, o viceversa, que a veces llegas a lugares donde no tienen caja de manejo y la caballeriza está hacia la derecha, entonces tienes que meter el brazo derecho o el brazo izquierdo. Entonces, aprender con los dos te va a facilitar muchísimo la vida. La forma de la mano. Generalmente, como vamos a introducir nuestra mano a una mucosa que es muy fácil de lastimar, tiene que tener ciertas características para colocarla dentro de la mucosa. Eso sí, es una regla. Nunca, nunca, nunca uñas largas. Si te vas a dedicar a reproducción de caballos, olvídate de traer que las uñas postizas de 3 centímetros de largo. Yo creo que si te dedicas a caballos en general, no deberías de tener uñas largas, ¿no? Inclusive a ser veterinario, no, no, se pierde mucho lo coquete, pero es importante. Y bueno, ¿cómo es la posición de la mano? Generalmente, como vamos a introducir, les digo, nuestra mano sobre la mucosa rectal, siempre es bueno hacerla como en forma de cuñita, sobre todo para que empecemos con los dedos a estar dilatando la mucosa. Y una vez que entremos, tratar de siempre ir hacia la parte más ventral, sobre todo porque la presión del ano es bastante fuerte. Muchas veces al meter nuestra mano, nosotros hacemos esto y podemos desgarrar la mucosa rectal. Entonces, tratar de hacerlo lo más suave posible y siempre dirigiendo nuestra mano hacia ventral. Una vez que entra en nuestra muñeca, ya es muy, muy, muy fácil que entre toda el antebrazo y el brazo como tal. Muy bien. Algo también importante que no se debe olvidar es el peristaltismo, o sea, la yegua va a seguir teniendo contracciones del músculo liso y es completamente normal. Entonces, si ustedes sienten algún tipo de peristaltismo, de movimiento, traten de mantener su mano, que no ir en contrasentido, no intentar ir en contra de este movimiento peristáltico. Si la yegua lo saca, no hay problema, ustedes sálganse y ya luego otra vez empiecen a introducir su mano. Lo digo sobre todo para evitar riesgos, ¿no? Evitar lesiones. Es muy común, es de las causas más comunes que existen de lesión en la mucosa rectal por iatrogenia, por una lesión que el médico ocasiona. Entonces, yo siempre les comento que lo hagan de forma muy tranquila, que les va a ayudar mucho a aprender en ranchos de cría porque se palpan muchísimas yeguas al día y eso les va a ayudar también a tener más sensibilidad. Vaciar el recto es muy importante. Es importante porque nos va a permitir poder palpar todas las estructuras y también nos va a permitir ver imágenes adecuadas, no ver hay artefactos raros por las heces. Algunas heces se pueden confundir con el ovario, se siente como si fuera el ovario, tú lo palpas y dices, ya lo encontré, y en realidad no es el ovario, son heces. ¿Cómo diferenciarlas? Generalmente se sienten más suaves las heces. Si tú dejas tu dedo presionado, se queda ahí, entonces ya tú vas identificando, ¿no? Cómo es, si se siente un ovario y cómo no se siente un ovario. Y eso tiene que ver mucho con la sensibilidad y también es muy importante revisar todos los órganos reproductivos. Y eso es tanto en la parte de palpación como en la parte de imaginología. Hay, digamos que muchos médicos que solo ven los ovarios y vámonos afuera, o que nada ven el útero, vamos. Y en realidad es importante evaluar todo desde la parte del cervix, desde la parte del útero, la bifurcación, de monitorizar y de hacerlo como un protocolo sistémico, porque así les van a ayudar mucho a ustedes que van a poder identificar cosas. Entonces, protocolo sistemático, no sistémico, sistemático. Y bueno, un consejo que también les puedo dar para ver si les puede ayudar con esta parte es que midan sus dedos en cuanto a, entonces, medir sus dedos. ¿A qué me refiero con esto? Cada una de sus falanges las pueden medir para determinar cuántos centímetros mide cada una.
y también la palma, el antebrazo, de la punta del dedo anular al codo, del pulgar al codo, sobre todo porque eso les va a dar muchísima información ya dentro de la yegua. Ustedes pueden decir, siento un folículo que mide unos 4 centímetros o unos 40 milímetros, ¿no? ¿Cómo lo saben? Bueno, pues saben que sus falanges miden tantos centímetros, entonces si llegan a palpar una estructura de ese tamaño, dicen, pues un cálculo, ¿no? Entonces, eso les va a ayudar mucho para determinar distancias, para determinar tamaños, y también les va a ayudar mucho también en la parte ya de introducir el transductor, ¿no? Saber a qué distancia y cuánto mide. Entonces, como ustedes siempre van a estar tomando el transductor, van a poder estar palpando y al mismo tiempo observando. Entonces ya van a poder ir verificando, ¿no? Si con el ecógrafo pueden hacer este tipo de mediciones más específicas, pero también es importante aprender a diferenciarlo ya en la palpación. Ahora, el uso del ecógrafo ha facilitado muchísimo, muchísimo, muchísimo el manejo reproductivo. Antes era difícil estar palpando y sí habían muchos médicos que tienen una sensibilidad impresionante, pero hay estructuras en la yegua que no se pueden diferenciar tanto a la parte de la palpación. Lo vamos a hablar más adelante. Pero a diferencia de otras especies, como la vaca, hay estructuras que no se pueden palpar o son muy difíciles de palpar, y el ecógrafo nos ha ayudado muchísimo a poder identificarlas, poder monitorearlas e inclusive a poder hacer manejos mucho más fáciles reproductivos. Y obviamente conocer las complicaciones. ¿A qué me refiero con eso? Siempre, siempre cualquier técnica que nosotros utilicemos genera o puede generar complicaciones. Es importante que lo sepamos. Desde lesiones que nosotros provoquemos, como les mencioné, a la mucosa rectal, o lesiones que nos puedan pasar a nosotros. Podemos tener lesiones desde fracturas, obviamente, lesiones musculares, lesiones de muchos tipos. Y créanme que yo he conocido a muchos médicos y también yo he sufrido lesiones debido a manejo reproductivo, no patadas, etcétera. Pero debemos de estar siempre atentos y obviamente es importante conocer. Entonces, bueno, me parece que eso es todo lo que hablaríamos ahorita en esta diapositiva. Anatomía. Como les digo, es importante conocer la anatomía. Para eso, y yo hice una presentación completa para hablar sobre reproducción equina, pero lo que me gustaría enfatizar en esto es, bueno, si alguien quiere poner el código QR que está aquí abajito, pueden hacerlo. Es un video sobre unos frisones, es un video muy, muy famoso de una yegua que mata a un semental frisón. Seguramente alguno de ustedes ya lo vio, pero bueno, ese no es el punto de esta clase. Entonces, ¿por qué es importante conocer desde los órganos externos de la yegua? No me voy a meter mucho en la anatomía porque igual si van a comenzar a aprender acerca de ecografía reproductiva, bueno, es indispensable conocer la anatomía reproductiva, pero sí me gustaría mucho que pudiéramos hablar acerca de qué órganos son los que vamos a observar en la ecografía. Y bueno, como les decía, esta imagen es buenísima porque es como tal esquemática, pero sí nos da muchísima información. Como les digo, ustedes van a meter su mano como tal en la mucosa rectal y siempre van a tener hacia ventral parte del útero. Entonces van a poder observar tanto las primeras porciones y van a hacer diferentes cortes. Entonces va a haber, por ejemplo, la primera porción en el vestíbulo vaginal. Sí van a poder detectar algunas estructuras. Obviamente en la parte ya cervical van a sentir y van a poder observar cosas. En la parte de la bifurcación del útero y en cada uno de los cuernos uterinos, ¿no? Al mismo tiempo también en los ovarios. Pues bueno, esta imagen está bastante entretenida porque si ustedes le pican en cada uno de estos números, pues les va a aparecer los nombres, ¿no? De cada uno de estos. Y bueno, algo que sí me gustaría que recalcáramos es el número 9, que es un órgano que va a estar ahí presente, la vejiga. Y si se llega a ver en la parte de la ecografía, ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias. También vamos a vean también la distancia que hay, por ejemplo, con relación tanto a la parte, este es el riñón, como digamos, están involucrados
cada uno de los órganos y la altura en la que están. Entonces, vean, pasan inclusive ustedes la punta de la cadera hacia las primeras vértebras lumbares y van a observar que todavía están ustedes llegando a palpar y a monitorear los cuernos uterinos, ¿no? Como tal. Entonces, los ovarios ven hasta dónde los pueden encontrar y también es importante que ustedes vean cómo está unida parte de los cuernos uterinos con su propio mesenterio, ¿no? Y los ligamentos que están involucrados en la parte del aparato reproductor de la yegua. Ahora, todo esto cambia, obviamente, cuando la yegua ya está gestante y obviamente cambia dependiendo de la gestación. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de lo que ustedes pueden observar y de cómo es que lo van a observar. Entonces, primero vamos a hablar de las yeguas no gestantes. Si ustedes se fijan, imaginen que este brazo está dentro de la mucosa rectal, que les digo es muy importante concientizarlo, y ven que cómo está sujeto el transductor lineal. Vean que estamos haciendo un corte longitudinal de estas fibras y que nos vamos a encontrar en primera instancia con parte de la vejiga y posteriormente vamos a ver estas fibras longitudinales. Una vez que llegamos a la bifurcación, este tipo de visión se vuelve transversal. Hacemos cortes transversales, entonces va a cambiar completamente la imagen. Entonces, siempre recordar que estamos en el recto, ¿no? Vean, imaginemos, la cabeza de la yegua está así como ustedes lo ven de frente, de su lado izquierdo, y del lado derecho está la cola. Entonces, vean, lo que nosotros observamos aquí es un corte longitudinal del el útero, y por abajo vemos la primera porción de la vejiga. Entonces, muchas veces empezando la parte de la imagenología reproductiva, podemos confundirnos, ¿no? Vemos este órgano así grande, con, digamos, líquido que tiene destellos hiperecoicos y pensamos que es el útero, pero en realidad es la vejiga. Se ve precisamente estos destellos hiperecoicos por la gran cantidad de carbonato de calcio que tienen y cristales de calcio que tienen de forma normal los equinos en la vejiga, y posteriormente vemos estas fibras, ¿no? Vean la cantidad de centímetros en la que está, 4 centímetros, 5 a lo mucho, y empezamos a ver el cuerpo del útero. Entonces es importante que reconozcamos estos dos órganos y que también sepamos que los vamos a encontrar. Posteriormente, vean aquí llegamos a la bifurcación y vamos a empezar a ver parte del cuerno uterino, ya sea el derecho o el izquierdo, y vean cómo cambia la imagen, ¿no? Ahora tenemos un corte transversal y vemos un círculo, no sé si lo alcanzan a ver, aquí, como un círculo, este ya es parte del cuerno uterino y podemos llegar a ver también parte del colon. Obviamente estamos dentro de la última porción del aparato gastrointestinal y ya podemos llegar a ver incluso un poquito colon, ¿no? Y otra cosa para que lo vean mucho más detenidamente, este, por ejemplo, es parte del cuerno uterino, ya vieron, en el círculo rojo. Lo que vemos aquí puede ser tal vez algo de colon, no lo sé, pero quiero que vean cómo se empieza a dibujar bien. Ahora, les voy a compartir un enlace, un código QR. Este es un video de el ultrasonido o ecografía que se hizo en la parte rectal, y en el minuto 1:51, ustedes adelántele porque en realidad es como una plática un tanto grande. Esa página es muy buena. En esa página viene cómo se ve cada uno de las imágenes, dependiendo si la yegua está gestante o no está gestante, y la gestación. Entonces, en el minuto 1:51 ustedes pueden ver cómo comienza este ultrasonido rectal, cómo empieza a verse la vejiga y posteriormente se llega a ver el útero. Y vean, por ejemplo, ya llegamos al cuerno, estamos aquí, se llega a ver perfectamente, y una vez que nosotros continuamos sobre el cuerno derecho o izquierdo, podemos empezar a ver esa estructura. Ya vieron una estructura grande, circular, que tiene aquí otras estructuras más pequeñas circulares que corresponden a folículos. ¿Por qué sabemos que son folículos? Se ven, por ejemplo, estas zonas anecoicas que tienen líquido, que adentro de este líquido pues está completamente anecoico, que corresponde al licor folicular o líquido folicular,
Entonces, estos folículos están desarrollándose para que alguno de ellos pueda ser el que ovule, ¿no? Vean, es, digamos, lo que pueden ustedes observar cuando hacen el ultrasonido y la imagen que van a obtener. Muy bien. Ahora, llegando al ovario, ¿qué estructuras podemos observar? Miren, yo les puse justo aquí, en esa estructura que se ve bastante prominente, que inclusive sale un poco del ovario, y vemos un folículo grande, ¿no? Si no mal recuerdo, este folículo mide 3,93 centímetros. Las yeguas, por ejemplo, no todas, algunas, en su mayoría, pueden ovular con folículos grandes de unos 30, unos 40 milímetros, lo cual nos indica, por ejemplo, que este folículo es un folículo dominante, ¿no? Ya a punto de ovular, y vean cómo está completamente anecoico. Inclusive la medición que se hace, muchas veces esta medición se puede hacer para determinar el diámetro aproximado. Recuerden que es un diámetro aproximado porque ustedes están haciendo cortes, entonces es aproximado, no es una totalidad. Muchos lo que hacen son mediciones cruzadas para tener una medida más aproximada. Y algo que sí quiero recalcarles, y por eso me interesaba mucho que ustedes lo vieran, es que en las yeguas, por ejemplo, es difícil, muy difícil palpar cuerpos lúteos. ¿Y esto a qué se debe? No sé si alguien sabe más o menos qué diferencias hay en los ovarios de las yeguas con los ovarios de las vacas. Bueno, les voy a dar una ayudada. Ahí está. Este es un ovario de una yegua. Vean la fimbria, tenemos una fosa de ovulación que, si ustedes observan aquí, se hace como un pequeño riñón o como un frijolito. Y justo en esa fosa de ovulación es, como su nombre lo indica, ocurren las ovulaciones. Y vean, algo interesante que tiene la yegua, a diferencia de otras especies, es que la corteza y la médula están invertidas. No sé si alcanzan a visualizar. La médula está en la parte de la periferia del ovario y la corteza está dentro. Y aquí en la corteza es donde vemos todo el desarrollo folicular. Por eso vemos y podemos palpar folículos, pero es muy difícil palpar cuerpos lúteos precisamente porque están dentro, están en la corteza que está interna en el ovario, a diferencia de otras especies. Entonces, el ultrasonido, el ecógrafo reproductivo, ha ayudado en demasía a este tipo de aspectos, porque nosotros podemos ir monitoreando un folículo y una vez que ovule, nosotros podemos monitorear ahora el cuerpo lúteo. Vean, se ve, no sé si alcanzan a ver esta imagen, donde está completamente cruzado. Ven este diámetro de este cuerpo lúteo y aquí vemos dos pequeños folículos, ¿no? Pero nos ha ayudado mucho en la parte reproductiva este aspecto imagenológico. Ahora, ¿qué tipo de ecografía podemos realizar en una yegua en la parte reproductiva? Podemos hacer, como les dije, ecografía rectal y ecografía abdominal. Entonces, en la ecografía rectal podemos observar el útero y... Ahí está. Podemos observar el útero y ¿qué podemos diferenciar en el útero? ¿Qué características podemos ver? Podemos determinar, por ejemplo, el grado de edema. ¿Y para qué nos funciona el grado de edema? ¿Para qué queremos saber cómo está? Bueno, resulta ser que en las yeguas, por ejemplo, el grado de edema se visualiza mucho y se compara mucho con los grados de estradiol que tiene. Y eso significa que la prepara ya para la parte reproductiva, para empezar el estro. Entonces, una yegua que comienza a tener grandes concentraciones de estradiol, pues comienza a edematizar toda la parte de la mucosa del útero. De hecho, no sé si se alcanzan a diferenciar, que inclusive en algunos libros, algunos autores y algunos reproductólogos pueden clasificar este grado de edema dependiendo de las características ecogénicas. Vean, por ejemplo, este grado 0, no hay edema, se ve redondito, se ve un corte transversal, ¿no? Generalmente este ha de ser de algún cuerno, no sé cuál. Y vean cómo aquí ya empiezan a verse esas líneas anecoicas y de repente vemos muchísimas más líneas, inclusive ven aquí se ve muy, muy diferenciado. Muchos médicos llaman que este grado de edema, que es el grado 3, se puede comparar con una rueda de carreta. Y estamos ya hablando que entre el grado 2 y el 3 podemos decir ya nosotros, bueno, los reproductólogos, que ya es momento, ¿no? Si lo comparamos con otras características en el ovario, sumándolo podemos determinar, ¿no? La yegua está lista para recibir monta. ¿Qué otra cosa podemos observar en el útero? Podemos ver gestaciones del día 10 hasta los 150 días.
podemos observar latido cardíaco, ya cuando la yegua esté gestante, podemos hacer sexado fetal, claro que sí, en un ultrasonido rectal, podemos identificar si hay twins, si hay gemelos, y algunas anormalidades. ¿Por qué les puse el asterisco en gemelos? Bueno, generalmente se trata de que las yeguas no tengan gestaciones gemelares. Y no dirán, o sea, no es porque seamos mala onda y solo queramos un potro en el mundo, sino porque debido al tamaño del útero y debido a todos los órganos gastrointestinales que tiene la yegua, pues criar o gestar dos potros no es imposible, pero sí es difícil. Y muchos de estos gestaciones terminan en abortos. Entonces, se ha decidido que para que no tengamos ese riesgo de aborto, pues siempre elijamos o siempre la gestación sea solo de un potro. Yo he tenido la experiencia de ver y de tener yeguas que paren dos potros, a algunas les va muy bien, se logran los dos y a otras les va muy mal y se mueren los dos. Entonces, para evitar todo este pleito, la detección de gemelos tempranos nos ayuda mucho porque al final decidimos qué hacer, ¿no? Decidimos darle chance, decidimos monitorearlos o decidimos solo quedarnos con un embrión. ¿Y qué hacemos con otro embrión? Pues le damos mate, o sea, los aplastamos la vesícula embrionaria y pues ya, hasta ahí quedó uno de los potritos, ¿no? Y se llamaba. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues elegimos, ahora sí que se elige al azar, muchos dicen que la vesícula embrionaria más pequeña, otros deciden por otras características, pero bueno, tocó soportar y la queso, ¿no? El pobre embrión. ¿Qué otra cosa podemos hacer en la ecografía rectal? Podemos determinar características ováricas y de los folículos. Podemos seguir estas ondas foliculares. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, generalmente los ciclos reproductivos de las yeguas están dados por ondas foliculares en los cuales un grupo de folículos va desarrollándose, va creciendo y llega un punto en que un folículo primario, el mero mero, le dice a los otros que dejen de crecer. Entonces, este folículo podemos seguirlo, podemos estarlo monitoreando e inclusive nosotros podemos determinar cuál de los folículos va a ser el dominante, ¿no? El primario y va a ser el que va a ovular. Obviamente el seguimiento del ciclo estral es bastante importante, nos va a ayudar mucho la ecografía a seguir el ciclo estral, a ver cuándo ovulan, a la ovulación, a la inseminación, sobre todo cuando necesitamos dar monta o inseminar. Entonces, el ecógrafo nos ha ayudado muchísimo porque yo les voy a contar una historia. Resulta ser que muchos médicos de caballos dicen que los reproductólogos son los más afortunados porque ellos pueden dormir, pueden ciclar a sus yeguas, pueden, o sea, ganan bien y aparte no se desvelan tanto. Pero eso es muy, 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 muy mentiroso. Porque resulta ser que hay yeguas que cuando tú estás haciendo seguimiento de la ovulación, muchas de ellas ovulan en la noche, en la madrugada, y ahí ves a los reproductólogos cómo están cada 2 horas metiendo el ultrasonido. No, todavía no ovula, no, todavía no ovula, todavía no ovula. Cuando hacen, por ejemplo, inseminación, algunos con semen congelado, que es un poquito más complicado su manejo, debido a, obviamente, porque hubo un ciclo de congelación y los espermatozoides tienen obviamente menos chance, ¿no? Están afectados por el frío, algunos sí resisten bien, etcétera, pero obviamente lo que tú quieres de un semen súper carísimo, congelado, que viene de Sonora, pues logre su cometido. Entonces, la inseminación en caballos de madrugada sí es complicado. Cuerpos hemorrágicos también para el seguimiento de estos y obviamente los cuerpos lúteos, ¿no? Que ya les comenté. Ay, vamos a ver, no, aquí tampoco. No hay imagen. Y bueno, para la ecografía abdominal tenemos que podemos evaluar la gestación, podemos hacer sexado fetal, claro. Podemos ya identificar frecuencia cardíaca fetal, medición de la aorta, viabilidad fetal. Y yo creo que en este apartado falta mucha investigación sobre, digamos que ecografía al periparto o ecografía obstétrica, sobre todo porque podemos tener muchísima información de los fetos, ¿no? Antes del parto, podemos medir, por ejemplo, el estómago, aquí se ve,
su estómago. Aquí vemos parte de su hígado, por ejemplo, aquí vemos también un poquito de hígado, vemos la cabeza, o sea, hay muchísimas cosas que podríamos medir. Y entonces la ecografía obstétrica en caballos al menos tiene muchísimo que dar y gracias a los ecógrafos de última generación podemos hacer muchísimas cosas, mucha investigación y bueno, yo los invito a ustedes para que también, si a alguien le interesa los neonatos equinos y la ecografía, pues bueno, se puede hacer mucha investigación. La viabilidad fetal, obviamente, podemos medir latido cardíaco, podemos medir diámetro aórtico, podemos medir, no sé, en neonatos humanos se puede hacer hasta medición de fémur, medición de cabeza, medición de tórax, medición de abdomen, muchísimas cosas, ¿no? Anormalidades placentarias también, si hay algo que nos llama la atención, y ecogenicidad líquido amniótico, ¿no? Entonces, evaluar ecográficamente abdominal una gestación, pues nos da bastante información, ¿no? Entonces, es muy bonito todo esto. Y bueno, ¿para qué utilizamos la ecografía en yeguas? Generalmente lo hacemos mucho, o a la gente nos llaman más para diagnóstico de gestación, ¿no? Quiero saber si mi yegua está cargada. Es como la primera pregunta. Y bueno, podemos hacer detecciones desde gestaciones tempranas desde el día 10. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, si ustedes recuerdan, cuando el embrión ya va a estar en el útero y de alguna forma tiene que avisarle a la madre que está ahí para que obviamente no haya una respuesta uterina negativa y vaya a haber alguna reabsorción o algún aborto más tarde, pues lo que hace este embrión es moverse por todo el útero. Esto está bastante bien documentado. Entonces, lo hace hasta el día 16 de la gestación, que es cuando ya se implanta, y al día 18 ya está bien fijo. Y entonces, muchos médicos dicen o bueno, lo que hacían antes era detectar las gestaciones hasta el día 18, pero se ha visto, por ejemplo, que se puede hacer detecciones tempranas hasta el día 10, entonces, wow, ¿no? Está bastante impresionante ya con todos estos aparatos. Quiero que vean este pequeño círculo anecoico que está justo en un corte longitudinal del útero, y este es un embrión de apenas 10 días, que está móvil por todo el útero, se mueve por todas partes, pero vean, aquí está pequeño, digan hola, hola. Y bueno, al día 13, por ejemplo, les voy a enseñar un embrión ya un poquito más grandecito, la vesícula embrionaria. Inclusive no sé si alcanzan a visualizar en esta vesícula embrionaria, se ven dos líneas hiperecoicas, una que está dorsal y una que está ventral. Esto es un artefacto, no sé si ya lo han de haber visto, se llaman reflejos especulares y es precisamente porque como las ondas aquí son mucho más, rebotan más justo en la parte dorsal y justo en la parte ventral, generan como un reflejo de espejo. Entonces esto se ve mucho en estructuras circulares rodeadas de, digamos, de un poco de líquido. Entonces vean, ¿no? Aquí se ve la vesícula embrionaria ya en el cuerno uterino. Al día 14, vean, es una comparativa para ver cómo está. Vean, es de una tipo de una pelota de ping-pong un poquito más chiquita. Al día 14 se puede identificar también, ya, ¿no? Entonces, vean la cantidad, ¿no? De lo que crece un embrión del día 10 al día 15. Entonces, está bastante importante, ¿no? Entonces, hay médicos que hacen detección de la gestación a los 10 días y después vuelven a hacer una detección mucho más tardía. Y bueno, algo que también me gustaría que vieran, por si no les queda muy claro, era esta imagen que ya está señalizada, las líneas rojas, y digo rosas, y las líneas amarillas, como corresponden a la parte del útero en un corte longitudinal, y vean el pequeño embrioncito, ¿no? Ahí se ve de 10 días, que mide apenas 0,25 centímetros, muy pequeño. Y bueno, al día 21 ya podemos detectar la vesícula embrionaria bien fija y podemos observar también al embrión pequeño. No sé si alcanzan a ver esta vesícula embrionaria y vean aquí esta zona hiperecoica que corresponde justo al embrión. Aquí hay una esquematización donde vemos por qué el embrión está hacia abajo. Bueno, porque vemos parte del saco vitelino, que es esta porción amarilla. Ya empezamos a ver que empieza a formarse el saco amniótico y el alantoides. Y este saquito
vitelino va a irse absorbiendo, es parte del que da los nutrientes al embrión en los primeros días y ya después se va a ir absorbiendo. Entonces, vean, aquí vemos ya cómo se ve el embrión en el útero y aquí también vemos ya una imagen más realista. Pero así lo podemos detectar a los días 21 de la gestación. Y ya a los días 50 y 70 ya podemos ver prácticamente un mini potro, ¿no? Un mini caballo casi formado. Se alcanza a ver perfectamente parte de su columna, se lleva a ver parte de su cabeza. Incluso estos días se puede sexar, si ustedes no lo crean. Entonces, esto de los 50 a los 70 días que vemos aquí unas frutas es el tamaño de la vesícula, que ya la podemos detectar a unos 50 días del tamaño de una mandarina y a los 70 días de un melón, y el embrión, el feto ya llamado en estas fechas, ya tiene el tamaño de un roedor, ¿no? De un pequeño roedor. Entonces, ya pesa 10 gramitos, véanlo. Se ve aquí muy bonito el embrión. Y a esta edad se puede hacer un sexado. Entonces quiero que vean esta imagen para que vean, no sé si alcanzan a distinguir. Esto es parte de la última porción del fetito. Ven, aquí están sus patas. No sé si alcanzan a ver aquí sus patas. Y aquí hay una pequeña glándula. No sé si alcanzan a ver. Esta es una anecoica, digo hiperecoica, perdón. Es parte de su pene. Y a diferencia de esta porción, que aquí se ven sus dos patas, su cola, esta es una hembra. Entonces, hoy el sextado en fetos de 50 a 70 días, pues es relativamente fácil si agarras y si haces un buen corte. Entonces, ahí la experiencia obviamente te va a ayudar mucho. Y quiero que esta imagen sea un poco más explícita, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, lo que dicen algunos autores, es que si tú ves esa porción de esa vesiculita aquí, salida del triángulo, es macho, y si la ves adentro, es hembra. Entonces, nada más es para que vean que a esta edad, gracias al desarrollo de los equipos, ya se puede inclusive hacer un sexado más determinante, ¿no? Y ustedes dirán, ¿para qué un sexado? Digo, a esta edad todavía le puedes decir al dueño, pues si quiere hembras o quiere machos, y pues ya que él decida. Pero generalmente, pues no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, solo saber para qué. O sea, es una potranquita o es un potro. Y pues si hay un programa de reproducción de por medio, pues igual y ya que decidan, ¿no? Entonces, bueno, otros aspectos que ustedes pueden evaluar en ultrasonido rectal en gestaciones tempranas, como les dije, es el manejo de gemelos. No es imposible, pero sí hay muchos factores contraproducentes. Entonces, muchos médicos deciden hacer, digamos que la morición, o sea, deciden desintegrar una de los embriones, de una de las cápsulas embrionarias, y lo hacen por medio de, pues, manejo, ya sea aplastando la vesícula embrionaria y, bueno, intentar identificar, ¿no? Ambas vesículas, ver si están lejos una de la otra para que se pueda hacer este manejo. Y vean aquí las dos vesículas, ¿no? Que se ven perfectamente. Muy bien, ahora para la ecografía abdominal ya podemos hablar acerca de gestaciones mucho más grandes, ¿no? De más edad. Ahora, para la contención es bueno hablar acerca de que se puede hacer cierta contención en las yeguas, en las cajas de manejo, en los chutes, pero es muy importante determinar que nosotros vamos a estar prácticamente casi debajo del abdomen de la yegua. Entonces, sí tienes que estar muy cómodo, de preferencia sentado en un banquito que te permita poder observar el ecógrafo, no estar muy cerca de las patas de la yegua y también estar cerca del abdomen. Ahora, el medio de conducción es vital. Yo les recomiendo alcohol. Hay mucha gente que les dice que con gel. El gel es un método, es una forma de conducción, una sustancia que nos ayuda mucho, pero el problema del gel, al menos el que yo le veo, es que tiene muchas burbujas de aire y entonces eso sí puede generar ciertos artefactos. Algunos otros utilizan agua. Ahora sí que es lo que les dé mejor imagen. Entonces, bueno, yo ocupo generalmente alcohol y cuando ya el potro tiene más de 150 días, ya que está pendulante el útero y puedo verlo en la parte abdominal, pues lo que hago para poder identificar al potro es saber qué estructuras reconocibles puedo ver. Por ejemplo, el tórax es lo primero. El tórax es lo primero que ustedes van a poder identificar.
más que la cabeza, más que la cola, más que la pata, el tórax es lo primero. ¿Por qué? Porque ahí pueden ustedes observar las costillas y pueden observar el corazón. Inclusive pueden detectar el latido cardíaco, entonces eso les va a ayudar muchísimo. Hay formas de sexar también, fetos más grandes. Y bueno, el tipo de ecógrafo, yo les recomiendo uno que puedan utilizar igual con mayor profundidad y que tenga una muy buena imagen, con un traductor convexo o microconvexo, cualquiera de los dos puede ser bueno. La profundidad sí va a ser bastante amplia, de unos 25 o 30 centímetros, y bueno, en los megahertz de unos 3.5. Y bueno, este video también se los dejo. Está bastante bonito porque hacen una ecografía de un potro ya muy grande. Entonces, les va a gustar mucho porque van a poder observar el latido cardíaco, van a poder observar algunos otros aspectos y el sextado, me parece, si no mal recuerdo. Bueno, espero que les haya gustado. Les di algo acerca de imagenología reproductiva, lo que más se utiliza, que es para poder identificar estructuras en una yegua vacía, en una yegua con gestación temprana y una yegua con gestación ya tardía. No me quise meter a patologías, no les quise enseñar imágenes de úteros así con metritis o fetos muertos. Preferí que vieran cosas normales, ¿no? Que vieran como las primeras cosas que se pueden llegar a ver en la ecografía, y ojalá que les ayude mucho y les sirva y les haya gustado esta presentación. Yo los espero con sus preguntas y cualquier cosa, estoy en el Hospital de Grandes por si necesitan. Cuídense mucho. Chao.